Una llamada desesperada al 911 rompió el silencio de un vecindario aparentemente normal. La persona que se atrevió a llamar y pedir ayuda era Jordan Turpin, una joven de 17 años. Y aseguraba que si no llegaban a tiempo, ella y todos sus hermanos morirían. Una historia real que sacó a la luz una de las pesadillas más oscuras de los Estados Unidos, escondida bajo la fachada de una familia aparentemente normal y feliz. Pero las apariencias a veces engañan. La familia Turpin parecía, a simple vista, una más dentro del vecindario. Los describían como reservados y quizá un poco peculiares. Educaban a sus hijos en casa. Los vestían a todos de igual manera, como si fueran uniformes. En las redes sociales publicaban fotografías sonrientes de supuestos viajes en familia. Desde fuera, todo parecía normal, al menos, eso era lo que creían muchos de sus vecinos y las personas cercanas al matrimonio. Pero dentro de la casa, la realidad era muy distinta. Para los niños, cada día era una pesadilla interminable. Se les imponía un horario invertido. Debían dormir durante el día y permanecer despiertos en la noche. En esas largas noches, eran obligados a memorizar pasajes de la Biblia, que después debían recitar sin errores, porque un fallo significaba castigos. Al principio, los padres usaban simples cuerdas para atarlos, pero pronto esas cuerdas se convirtieron en cadenas y candados oxidados. Algunos niños pasaban días enteros, sin poder moverse, sujetos a las camas metálicas que se habían convertido en sus jaulas personales. El hambre era otra de las torturas. Sus padres jugaban con la desesperación de sus propios hijos, pues era usada como un juego psicológico retorcido para atormentarlos. Colocaban pasteles frente a ellos, solo para retirarlos cruelmente y darles un simple sándwich de mortadela. Hambrientos, los niños se alimentaban de hielo o de sobres de ketchup. Pero si los descubrían robando algo de la cocina, eran brutalmente golpeados o estrangulados. No sabían que era un medicamento, ni comprendían quién era la policía. Vivían completamente aislados del mundo exterior, convirtiéndose poco a poco en sombras humanas. La casa era su mundo entero, y su mundo era una prisión. El agua, el jabón y la ropa limpia eran lujos que no conocían. Porque la higiene era casi inexistente, solo se les permitía una ducha al año. El hedor de sus propios cuerpos se mezclaba con la inmundicia de la casa. El 14 de enero de 2018, una llamada de auxilio lo cambió todo. Jordan Turpin, una de las hijas menores que había logrado escapar de la casa, reveló al mundo la pesadilla que su familia había mantenido oculta durante años. Cuando la policía entró al hogar de los Turpin, quedaron paralizados. Porque no era la imagen de una familia grande y feliz, como todos creían, sino una pesadilla construida por las dos personas, que en teoría, debían protegerlos. Sus propios padres. Lo que debía ser un hogar, era en realidad, una cámara de tortura. Eran 13 hermanos, con edades que iban de los 2 a los 29 años. 7 de ellos ya eran adultos, pero la extrema desnutrición los hacía parecer mucho más jóvenes. La hija mayor, con 29 años, apenas alcanzaba los 37 kilos de peso. La escena era el testimonio mudo de años de tortura y negligencia. Cada superficie de la casa estaba recubierta por una espesa capa de suciedad, excremento humano, basura en descomposición,
y comida enmohecida que parecían haberse fundido con las paredes mismas. Desde fuera, la vivienda se mostraba como un hogar común, pero en su interior, escondía un auténtico infierno. Cuando los 13 hermanos fueron trasladados al hospital, se confirmó que habían sufrido años de desatención médica, desnutrición extrema y todo tipo de abusos físicos y psicológicos. Muchos de los hermanos sufren problemas de desarrollo cognitivo, y las consecuencias de los abusos son permanentes en 2 de las hermanas, pues nunca podrán tener hijos. Mientras los 13 hermanos eran tratados en el hospital, sus padres, David y Louise Turpin, fueron arrestados, acusados de tortura, secuestro, abusos y maltrato infantil. Lo sorprendente fue que ninguno de los dos pudo dar una explicación lógica para el infierno que habían creado. En un intento por defenderse, David Turpin incluso llegó a decir: "Nunca tuve la intención de que mis hijos sufrieran ningún daño. Espero lo mejor para mis hijos en su futuro". El tribunal los condenó a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional a los 25 años. El juez calificó el trato que dieron a sus hijos como egoísta, cruel e inhumano. El magistrado explicó que la única razón por la que la condena no fue más larga es porque el matrimonio se declaró culpable, evitando así que sus hijos tuvieran que revivir la pesadilla en un juicio público. Pero trágicamente, la pesadilla de los hermanos Turpin no terminó con la detención de sus padres. Mientras los 13 hermanos comenzaban a reconstruir sus vidas, algunos alcanzando la independencia, otros estudiando o trabajando. 6 de los 13 niños fueron colocados en un hogar de acogida, un lugar donde se suponía que iba a ser su refugio. Se convirtió en el escenario de una segunda ronda de abusos físico, emocional y sexual, una segunda tanda de tortura, de manos del mismo sistema que se suponía que debía protegerlos. Lo más desgarrador es que aunque los niños denunciaron los abusos, sus informes fueron ignorados por completo. Este caso demuestra que el infierno puede existir dentro de una casa, y que a veces, sobrevivir empieza con atreverse a hablar. La pregunta es, ¿cuántas historias así siguen ocultas, en silencio? El mal no siempre lleva máscara. A veces, se esconde tras la máscara de la normalidad y la cordura.